es un momento muy hermoso en que puedes alabar ahí en tu casita, adorar a Dios, ahí donde nadie te ve, pero Dios está contigo. Vamos a adorar a Jesús. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo. Fue tu gracia, tu misericordia, la que me redimió, la que me perdonó, me restauró y me trajo a ti, a tus brazos. Por tu inmensa bondad y tu misericordia, y canto que tú eres mi Salvador. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Señor Jesús, te damos gracias por salvarnos, Señor, porque cuando nosotros no podíamos salir de esa nube, Señor, de tragedia, de dolor, de pecado, de sinsabores de la vida, Señor, en ti encontramos esa palabra viva, en ti encontramos esa ayuda, Señor, que es verdadera y que es poderosa, porque en tu nombre hay poder, Señor, para libertar, para sanar, para restaurar, como lo has hecho con todos nosotros. Oh Señor, tuya es la salvación, oh Jehová, a ti te corresponde la salvación, Señor, y estamos agradecidos porque en tu gracia y en tu misericordia, Señor, te fijaste en mí, te fijaste en nosotros, Señor. No sé qué viste, pero extendiste tu mano preciosa, nos alcanzaste con tu mano santa y nos rescataste, Señor. Nos sacaste, Señor, de el lodo cenagoso, Señor, de la inmundicia en la que vivíamos, Señor, y permitiste, Señor, que nuestra alma recibiera reposo y descanso en ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque solamente el Dios verdadero es capaz de hacer estas maravillas, Señor, que tú haces en todos los que se acercan a ti para buscar tu rostro, para buscar, Señor, tus estatutos, para buscar agradarte, oh Dios. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de Jesucristo hemos orado en esta mañana. Aleluya. Amén. Te adoramos, Señor Jesús.
Te aplaudimos, disfrutamos mucho de tu presencia, de bendecirte, de cantarte, de adorarte. Es un privilegio. Hay mucha gente que no puede, que quisiera adorar a Dios y ni siquiera puede decir su nombre. Están tan atados, viven unas vidas tan carentes de ti, Señor. Que este gozo que hoy podemos sentir nosotros en Casa de Vida y Paz, Señor, lo sienta todo el mundo, Jehová. Que todo el mundo reconozca que tú eres el Señor, Jehová. Que todo el mundo reconozca que en ti hay salvación, que te necesitamos, Señor, que te anhelamos. Aleluya. Bien gozosos, hermanos, por la salvación de Jesucristo. Vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Salmos. Aleluya. Vamos a buscar el capítulo 40 ahí en tu casita. Hazlo rápido, busca pronto ahí el Salmo 40. Y vamos a buscar también los versículos que son el 16 y el 17. Un momentito para que lo busques ahí en casita, pero bien gozosos. Ahí donde tú estás, en la tranquilidad de tu casa, ora al Señor este bellísimo salmo que dice así: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Amén. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no tardes. En eso confiamos y en eso creemos, y por eso adoramos de esta manera al Señor. Amén. Gózate y deleítate en el Señor. Amén. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén. Sí, Señor. ¿Y quién no quiere ser bendecido por Dios y restaurado por el Señor y perdonado y sentirse limpio y sentirse íntegro, sentirse plenamente gozoso? Quiero que sepas, ahí donde nos estés escuchando, si es la primera vez que nos escuchas, Dios puede hacer esto en tu vida. Puede quitar ese lastre, ese peso de tu alma.
que tal vez no lo ves, pero ahí está. Y esa necesidad que tú tienes en tu corazón, déjame decirte que en el nombre de Jehová de los ejércitos, en Él hay salvación, y en Jesucristo tenemos redención y perdón de pecados para ti. Solo acéptalo, cree, acéptalo, lucha por eso. Amén. Vamos a leer otro salmo que dice, que está, en el capítulo 57. Ahí en casita, pronto. Vamos a leer capítulo 57. ¿Ya lo tenemos por ahí? Vamos a buscar también los versículos del 7 al 11. Del 7 al 11 en casita, Casa de Vida y Paz. Bendito sea Casa de Vida y Paz, amén. Dice así, 57 del 7 al 11. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Vamos a orar al Señor otra vez con esta alabanza y vamos a compenetrarnos de su espíritu. Vamos a sentirnos tan cerca de Él que lo podamos tocar. Es la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, sí que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Tú eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viniste a la tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres el alimento de mi alma, Jesús, lo que sacia de bien mi boca, lo que sacia de bien mi corazón y mi espíritu. Solo lo encuentro en tu presencia. Quiero adorarte y bendecirte. Quiero tocarte, Señor. Quiero sentir que estoy en tu presencia, donde hay plenitud de gozo. Ahí, Señor, quiero estar. Aleluya. Nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a
Señor, te damos muchas gracias en este momento por la bendición que nos das de poder disfrutar tu presencia con nosotros. Tú sabes, Señor, que el deseo de nuestro corazón es adorarte, es honrarte, es vivir para agradarte, Señor. Por eso, con alegría en nuestro corazón, nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote que tu misericordia y tu gracia una vez más nos alcancen. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a corregir aquellas áreas de nuestra vida que todavía no han sido bien corregidas, Señor, y que podamos hoy otra vez volvernos a entregar a ti, otra vez pedirte que nos toques, otra vez pedirte que nos llenes y que nuestro corazón, Señor, salga rebosando, acabe rebosando al meditar en tu palabra, Señor. Llénanos de ti, de tu presencia, te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca del dominio propio. El dominio propio, que es templanza en la Biblia, o autocontrol como se le ha denominado, o autodisciplina, o quizá moderación. Todas estas cosas son dominio propio. En realidad es aprender a dominarse uno a sí mismo, es dominarse a sí mismo. Y aquí tengo que decir qué difícil es esto. Podemos a lo mejor en algún área, en algún rol, dominar a otros a través de la fuerza, pero dominarnos a nosotros mismos es algo serio, es algo difícil, es algo complicado. Es algo, el dominio propio, que perdemos muy pronto en la vida. Todos nosotros hemos visto en algún supermercado o en alguna tienda de autoservicio ver a un niño pataleando y llorando: quiero un dulce, porque ha perdido el dominio propio. Ya no le importó la vergüenza, no le importó el empleado, él quiere el dulce, el papá le dijo que no, y entonces pierde el dominio propio y hace quizá algún berrinche, alguna chiflazón, alguna cosa. Ahora, la realidad es que perdimos el dominio propio desde muy niños, pero hemos crecido, nos hemos hecho adultos muchos de nosotros, y seguimos batallando para dominarnos a nosotros mismos. Quiero recordarle, y debo recordarle para iniciar, que el dominio propio es un fruto espiritual. Diga por favor conmigo en casa: el dominio propio es un fruto espiritual. Gálatas capítulo número 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo escribió: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Es decir, el dominio propio está integrado dentro de lo que es un fruto espiritual. No es algo que yo pueda obtener o que yo pueda desarrollar, sino es algo que el Espíritu Santo desarrolla, trabaja y genera en la vida del creyente. No puedo decir que voy a ser autodisciplinado y autocontrolado y moderado simplemente por mi fuerza de voluntad, porque tarde que temprano me daré cuenta que esto es imposible de lograr, porque el dominio propio es un fruto espiritual, es algo que el Espíritu Santo genera, que el Espíritu Santo es el autor de esto, y es definitivamente una realidad en la vida del creyente cuando dejamos obrar al Espíritu Santo en nosotros. Cuando dejamos que Él obre, entre, comience a gobernarnos, entonces el dominio propio será un fruto, una consecuencia, un resultado del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. En realidad, el dominio propio no es otra cosa sino el dominio que el Espíritu Santo ejerce en la vida del creyente, que le hace autocontrolarse, moderarse y autodominarse. Pero no es algo que se logre por sí mismo, sino es el Espíritu Santo dominando nuestra vida. Sin embargo, nosotros como creyentes no podemos sentarnos en la hamaca y decir: bueno, Dios no ha provocado, el Espíritu Santo no ha obrado en mí el dominio propio. No, tú y yo somos sujetos activos en el desarrollo del dominio propio. Aunque el autor, el generador del dominio propio es el Espíritu Santo, tú y yo también colaboramos activamente para que el dominio propio se haga una realidad en cada una de nuestras vidas. Creo que es eso lo que el apóstol Pablo quiso explicar en Romanos capítulo 8, versículo número 6, cuando dijo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse. Si me ocupo de la carne, voy a tener resultados. Si me ocupo en las cosas espirituales, también voy a tener resultados. Uno de esos resultados que el Espíritu Santo hace en mí, cuando me ocupo de lo espiritual, de mi carácter, de mi relación con Dios, cuando me ocupo en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarme, en el
servicio cristiano. Cuando me ocupo en las cosas espirituales, entonces el dominio propio será un resultado, una consecuencia, un fruto que aparecerá en cada una de nuestras vidas, los que dejamos obrar al Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que, después de aclarar que el dominio propio es un fruto que el Espíritu Santo genera, debo también decir que la Biblia dice que Dios quiere que tú y yo tengamos dominio propio. Dios quiere que tengas dominio propio. Dile, si tienes a alguien al lado, dile: Dios quiere que tengas dominio propio. Si es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, a mayoría de razón, dile: Dios quiere que tengas dominio propio. Proverbios capítulo 16, versículo número 32, un proverbio precioso que habla acerca del dominio propio. Repito, Proverbios 16, versículo 32, dice así: mejor es el que tarda en airarse, o sea, el que detiene sus impulsos, se aprende a dominar aún en sus enfados. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que domina o conquista o toma una ciudad. Este versículo habla de dominio propio en todo lo que es la reflexión. Y dice la Biblia que Dios ve mejor aquel que puede dominarse a sí mismo que aquel que puede dominar a otros a través de la fuerza. El que conquista una ciudad o el fuerte, pues domina a los demás en base a la fuerza. Pero Dios dice: esos tendrán sus éxitos humanos y será también loable lo que hacen, pero es mejor aquel que logra dominarse a sí mismo, que se enseñorea de su propio espíritu. Es decir, es más valioso para Dios que tú puedas dominarte a ti mismo a que estés intentando dominar a otros a través de la fuerza. Dios quiere que tengas dominio propio. Por eso el proverbio dice: es mejor que busques dominar, enseñorearte de tu espíritu, a que llegues a conquistar ciudades incluso. El apóstol Pedro, en su segunda carta, pone al dominio propio como una de las virtudes esenciales en la vida del creyente. Acompáñame por favor allá, segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículos del 5 en adelante. Usted va a ver que van a aparecer ahí virtudes cristianas esenciales, fundamentales, de las cardinales, de las básicas, es decir, de las que no pueden faltar en un creyente, como son la fe, la paciencia, el conocimiento. Y ahí dentro de esa lista está el dominio propio. Escuche, segunda de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esto es lo que le decía, ocupaos del espíritu, es nuestra parte activa, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, y ahí viene subrayo, y usted puede decir desde casa, dominio propio. Y luego dice: y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Es decir, el apóstol Pablo lleva al dominio propio hasta un escalafón dentro de las virtudes cristianas esenciales, como la fe, la paciencia, el amor. Ahí se encuentra el dominio propio. Pero me temo que muchas veces nosotros como creyentes pensamos que el dominio propio es una opción. Es decir, ya soy cristiano, ya tengo fe, pero bueno, el dominio propio todavía no lo desarrollo mucho. No, el dominio propio no es una opción, es una virtud esencial en la vida del creyente, y es un fruto que el Espíritu Santo genera cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu y dejamos obrar al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hoy día creo que es bastante difícil encontrar personas que estén dedicadas a la búsqueda del autocontrol o del dominio propio. Hoy más que nunca, que vivimos en un mundo lleno de hedonismo, lleno de la búsqueda del placer y evitar el dolor o huir del dolor, creo que el dominio propio es uno de los estorbos para el hedonismo, porque el hedonismo predica o grita que hay que tomar las cosas que nos producen placer. Es decir, que no exista dominio propio. Si algo te produce placer, tómalo, hazlo, realízalo. Al cabo te va a producir un placer. Pero esto no es de hoy, no es solamente de la sociedad actual. El mismísimo gobernador Félix, cuando estaba en aquel juicio con Pablo, le tocó entrevistarlo en más de una ocasión. El mismísimo Félix, Hechos capítulo número 24, versículo 25, él se espantó cuando Pablo le habló acerca del dominio propio. Siendo él un gobernante, siendo él una autoridad, se espantó.
Pablo le empezó a predicar del evangelio de Jesucristo y Félix lo escuchaba con mucha atención. Repito, Hechos capítulo 24, versículo, le leo desde el 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, hasta ahí todo iba bien. Pero cuando Pablo comenzó a hablar de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Pablo, ya no me sigas hablando, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque el dominio propio hoy por hoy, y no solo es de hoy, lo que quiero demostrar es que es desde siempre, es algo que los seres humanos no están buscando, es algo que parece innecesario. En este mundo de la búsqueda de placer, parece que los seres humanos están más dedicados a obtener placeres, a obtener gustos personales, a alcanzar cosas que les hagan sentir bien. Pero nos estamos olvidando que el dominio propio es una virtud esencial en la vida del creyente. Dios quiere que tengas dominio propio. Nos tocará ir contracorriente, porque vivimos en una sociedad en donde nos dicen: bueno, pero ¿a quién, qué mal le haces a alguien si comes mucho o si bebes mucho o si... Y parece que la filosofía de hoy es a cero dominio propio. Agarra lo que quieras siempre y cuando te produzca placer, pero la Biblia nos habla que el dominio propio es esencial para vivir agradando a Dios. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Porque dentro de las virtudes cristianas de las que Pedro hablaba está el dominio propio. Porque Pablo mismo hablaba acerca de vivir una vida que agrada a Dios, ayudándonos de este fruto espiritual que es el dominio propio para rendir buenas cuentas finales al Señor. Dios quiere que tengas dominio propio. Pero aquí lanzo esta pregunta y aparece esta pregunta: ¿qué áreas de la vida requieren dominio propio? Tendremos que meditar, porque parece que cuando hablamos de dominio propio estamos hablando de algo muy ambiguo, demasiado general. Hoy quiero yo hablarte, quiero mostrarte a través de la palabra cómo hay ciertas áreas en nuestra vida en donde es importante que aprendamos a que el Espíritu Santo ejerza sobre nosotros su dominio en esas áreas para poder vivir agradando a Dios. En primer lugar, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice literalmente que debemos buscar una santidad completa en nosotros para que seamos irreprensibles en todo nuestro ser. Dice 1 Tesalonicenses 5 23: y el mismo Dios de paz es Dios el que nos santifica por completo. Vea, para que todo vuestro ser, quiero subrayar esto, todo vuestro ser. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan dominio propio? Todo nuestro ser, todo lo que soy, todo lo que poseo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible, necesitamos que el Espíritu Santo domine algunas pasiones, algunas áreas en nosotros que todavía nos hacen pecar, que todavía nos hacen caer, que todavía nos hacen flaquear. Y quiero comenzar diciéndole 6 áreas de la vida en donde son necesarias que apliquemos el dominio propio y que dejemos que el Espíritu Santo domine esas áreas para no hacer cosas que ofendan a Dios, que deshonren a Dios o que desacrediten la fe. Dios quiere que exista dominio propio en primer lugar en el cuerpo. A Dios le importa lo que haces con tu cuerpo. Pero qué difícil es controlar el cuerpo, porque a veces hay cosas que nos llenan el ojo, que nos llenan la oreja, que nos llenan la panza, y que es difícil ser moderados al respecto. Pero la Biblia habla que nosotros los cristianos debemos ofrecerle a Dios un culto aún con nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12 versículo número 1, un versículo bastante conocido, de mis favoritos. Pablo dice: así que, hermanos míos amados, por las misericordias de Dios les ruego que presentéis vuestros cuerpos, ahí está, vuestros cuerpos
en sacrificio. Sacrificio es sacrificar tu cuerpo, dejar de hacer lo que no honra a Dios, para que tu cuerpo, a través de dominarlo, dominio propio, pueda hacer solo lo que agrada a Dios. Dice, para que todo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que finalmente es nuestro culto racional. El culto racional del creyente no solamente es la liturgia o la ortodoxia que tengamos en un servicio de adoración o en un tiempo de alabanza. El culto a Dios es todos los días, a través de nuestra vida misma. A esto se le puede llamar consagración total, y dentro de esa consagración total el cuerpo es importante, porque con el cuerpo glorificamos a Dios o deshonramos a Dios. Y Dios nos llama a que tengamos dominio propio en nuestro cuerpo, para que podamos vivir para agradarlo, podamos entregarle un culto a Dios con nuestro cuerpo. Para que esto sea posible, necesitamos dominar nuestro cuerpo, evitar las cosas que deshonran a Dios y hacer las cosas que le dan la gloria a Dios. La palabra culto en el griego es muy interesante, porque habla acerca de lo que haces, tu trabajo, tu servicio, o dicho en una manera, es a lo que te dedicas. El cristiano se dedica a darle culto a Dios con su cuerpo, y para poder lograrlo necesitamos dominar nuestro cuerpo, para que todo lo que nuestro cuerpo haga le dé la gloria a Dios y agrade a nuestro Señor. El deseo profundo está implícito en el versículo 1 de agradar a Dios. Y para agradar a Dios es necesario que presentemos nuestro cuerpo como un culto a Dios. Y para presentar nuestro cuerpo como un culto a Dios necesitamos dominio propio en nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo no haga cosas que desagraden a Dios, sino que todo lo que nuestro cuerpo haga le dé la honra y la gloria a nuestro Señor. La Biblia habla, amados hermanos, para el que cree que el cuerpo no importa en la cuestión espiritual. No, hombre, lo que haces con el cuerpo no importa. No, la Biblia habla hasta que debemos tener moderación en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo de descanso, en nuestra forma de vivir, en nuestros alimentos. El libro de Proverbios tiene 2 proverbios bastante interesantes y hasta cómicos para muchos de nosotros. Proverbios capítulo 23, quiero que me acompañe ahí, por favor, versículos 1 y 2. Cómo es importante aplicar el dominio propio hasta en lo que comemos, que va directamente al cuerpo. Dice Proverbios 23, 1 y 2: cuando te sientes a comer con algún señor, o sea, con algún magnate, y te pongan las viandas en la mesa, considera bien lo que está delante de ti. O sea, escoge de lo que te pongan, escoge qué vas a comer. Versículo 2: y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, cuida lo que comes, sé moderado. Cuando te pongan, vayas al buffet, no te claves con todo y te vayas hasta que te sientas mal, porque eso sería deshonrar a Dios con tu cuerpo. Necesitamos moderación en el cuerpo, hasta en lo que comemos. Ahí mismo en el capítulo 25 del libro de Proverbios, versículo 16, también un verso que habla de dominio propio, de moderación. Dice el proverbio: hallaste miel, come lo que te basta. Nada más come lo que te basta. Sé moderado. Cuando ya te llenes, encontraste miel, hallaste algo que te gusta mucho, sé moderado. Come hasta que te basta. No sea que hastiado de esa miel que encontraste te vomites. O sea, debemos ser moderados, debemos tener dominio propio en nuestro cuerpo, debemos tener dominio propio cuando nos sentamos a la mesa, a la hora que nos vamos a dormir. Debemos tener dominio propio en las horas que trabajamos, porque lo que hacemos con el cuerpo le da la gloria a Dios y le importa a Dios. Es por eso que el dominio propio tiene que ser parte de nuestra vida. Y la primera área que quiero mencionar en donde debe haber dominio propio es el cuerpo. La segunda área en la que debe haber dominio propio, de la que te quiero mencionar, es parte del cuerpo, pero la he puesto en segundo lugar aparte porque es tan difícil. Una de las partes del cuerpo que es la más difícil de controlar o de dominar es la lengua. No lo digo yo, no es opinión mía, es lo que la Biblia enseña. El libro de Santiago, en el capítulo número 3, si me acompañas hasta allá,
Libro de Santiago, capítulo número 3, los versículos del 2 en adelante. De hecho, todo el pasaje desde el versículo 1, le leo desde el 2, ponga atención. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, si puedes controlar la lengua, puedes controlar todo el cuerpo. Si dominas tu lengua, podrás dominar todo el cuerpo. He aquí nosotros, versículo 3, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también los barcos, cuán grandes son y son llevados por los vientos, pero son gobernados con un pequeño timón donde todos, el que las gobierna quiere, o el timón lo dirige. Así también, verso 5, la lengua es un miembro pequeño, pero hace grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, como puede ser la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre, o sea, hemos domado caballos, animales, bestias, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. La lengua es un miembro muy difícil de dominar. Para el contexto bíblico es el miembro del cuerpo más difícil de dominar. Dominar la lengua ciertamente es bastante difícil. Es lo más difícil de dominar de todo el cuerpo. Y alguien dirá: ay, jole, pastor, es que yo puedo dominar muchas cosas, pero la lengua no puedo. Y ahí es donde debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Recuerda cuando lo llevaron ante Pilato? Mateo capítulo número 27. Estaban ahí acusándole los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y Jesús estaba callado. Y dice que Pilato se sorprendía de su dominio propio y hasta le preguntó: ¿no tienes algo que decir? ¿No ves cómo te acusan? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dijo: tú lo dices, pero no vas a decir nada más. Y Jesús callaba. Eso es dominio propio, eso es dominar la lengua. Y al dominar la lengua estaremos dominando todo el cuerpo para presentarnos delante de Dios puros, santos, sin mancha y sin arruga. La tercera área de la que quiero hablar, que requiere dominio propio, he dicho hasta aquí: el cuerpo requiere dominio propio. La lengua como parte del cuerpo, pero tratada aparte, requiere dominio propio. En tercer lugar, debo decirte que tu mente también requiere dominio propio. La mente es rapidísima, viaja a años luz. Es muy difícil detener nuestros pensamientos, quizá en la reacción de nuestra mente, de nuestros pensamientos o de nuestras ideas. Pero el apóstol Pablo nos insiste y nos dice, la Biblia nos dice que es importante ejercer dominio sobre nuestra mente. La mente es muy poderosa, dicen por ahí, creo que tienen razón. La mente puede llegar hasta enfermar un cuerpo, porque lo que hay en la mente tiene poder sobre tu propio, hasta sobre tu cuerpo. Es por eso que Pablo y la Biblia en general nos insisten a que debemos dominar nuestros pensamientos. No podemos darle rienda suelta a nuestra mente a que piense lo que quiera. Debemos aprender a dominar nuestra mente en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Creo que la mayoría de ustedes ha leído alguna vez este pasaje o lo ha escuchado. Quiero repasárselo y repetírselo. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, concluye: en esto pensad. Por exclusión, ¿qué podemos interpretar? Que todo lo que no tenga virtud no debe estar en nuestra mente. En eso no debemos pensar. Dicho en otra forma, en esto es en lo que debemos pensar, y debemos dominar nuestros pensamientos para que si hay algo que nuestra mente se esté ocupando, que sea deshonesto o que sea falso o que sea injusto o que sea impuro o que etcétera, debemos someterlo y debemos desecharlo en el nombre de Jesús. Usted y yo debemos aprender como cristianos a disciplinar nuestra mente. ¿En qué debe pensar tu mente? Y aún eso es dominio propio, y aún ahí el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros. Definitivamente esto tiene que ser así. Además, hermano,
Leemos en 1 Corintios capítulo número 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el versículo 16: nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. Le preguntaría yo a usted, ¿en qué pensaba Cristo? Y usted tendrá que responder: Jesús pensaba en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen hombre y en lo que tenía virtud. Jesús no ocupaba su mente en cosas que no fueran esto. Y ahí muchos de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo ejerza dominio sobre nuestra mente, para que lleguemos a pensar en lo que Cristo pensaba. Y lo que no sea un pensamiento cristiano, hay que disciplinarnos, hay que dominar ese pensamiento y sacarlo de nuestra mente. No ejercitarlo, no tenerlo ahí, no traerlo ahí. Porque finalmente dicen los psicólogos que lo que se permanece en tu mente y lo repites en tu mente 1, 2 y 3 veces, terminarás haciéndolo. Cuidado, hermanos. Si pensamos que nuestra mente puede pensar con que no lo diga, con que no lo haga. No, la mente le importa a Dios. Y aún ahí el Espíritu Santo quiere ejercer dominio para que pienses en lo que debes pensar. La cuarta área en la que necesitamos dominio propio, he dicho: primero el cuerpo, segundo la lengua, tercero la mente, cuarto el deseo. El dominio propio debe ejercer su autoridad sobre el deseo. Gálatas capítulo número 5, versículo número 16, es un pasaje muy conocido. Todo ese capítulo 5 de Gálatas, ya leí al principio que el dominio propio es un fruto espiritual, pero le leo el verso 16 que dice: necesitan andar en el Espíritu. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu. Y ahí está clarísimo: y no satisfagáis los deseos de la carne. Algo que debemos tener controlado en nuestra vida son los deseos de nuestra carne. No satisfagáis, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos? Alguien pensará: pastor, ¿pero de qué deseos habla? Ahí están nombrados en el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, los deseos de la carne son estos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Nuestros deseos deben de ser controlados por Dios. El dominio propio debe ejercer su autoridad sobre lo que deseamos, porque no todo lo que deseamos agrada a Dios. Y aquí tenemos otra área en donde el Espíritu Santo necesita trabajar para mitigar en nosotros estos deseos, para controlarlos, para dominarlos, y algunos de ellos excluirlos o ponerlos en el justo lugar que deben de ir. La quinta área en la que el dominio propio debe ejercer su autoridad es en nuestras ambiciones, que también tiene que ver con deseos, pero lo he querido poner aparte. Porque muchas veces hoy nos han engañado en esta sociedad de tantas cosas que dicen que necesitamos, cuando en realidad las necesidades fundamentales de un ser humano son las mismas hoy que lo que eran hace miles de años. El escritor de Hebreos, en el capítulo número 13, en el versículo número 5, dice que debemos cuidarnos de la avaricia. Lo leo textualmente: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y luego viene una declaración, es un principio de vida: contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora, sin avaricia. El Espíritu Santo tiene que tomar el control de nuestras ambiciones. Y escúcheme, no significa que usted no tenga ambiciones, que usted no quiera superarse. Qué bueno que quiera superarse, que quiera obtener logros, que quiera alcanzar esto, que quiera lograr aquello. Qué bueno que lo tenga. Pero esas ambiciones no deben tomar el control de su vida, sino que el Espíritu Santo debe controlar esas ambiciones, para que entonces Él nos guíe a las cosas que debemos perseguir de acuerdo a su voluntad y cuáles debemos ignorar. Porque la parábola del sembrador dice que parte de la semilla, la que cayó ahí entre espinos, vinieron los afanes del mundo, vinieron esas cosas que ahogaron la palabra, porque las ambiciones pueden ahogar la palabra. Necesitamos aplicar el dominio propio en las ambiciones, para que no nos asalten, para que no tomen el control de nosotros, y debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora.
Este mismo fue el consejo de Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versículo número 8. Si usted lo busca, se va a dar cuenta de lo que le digo. Pablo le dijo a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué quiere decir la Biblia? Tenemos que ejercer dominio sobre nuestras ambiciones. Y el único que puede ejercer un dominio absoluto es el Espíritu Santo, dominando nuestras vidas por completo, para que aún nuestras ambiciones sean controladas por el poder de Dios. Y lo sexto y último de lo cual quiero hablarte, en donde debe aplicarse el dominio propio, no menos importante, al contrario, es en el área de los sentimientos. Esa área tan compleja en la vida del ser humano, porque hay unos que tienen los sentimientos más a flor de piel, otros más escondidos. Hoy por hoy estamos viviendo épocas en las que la gente trae su sensibilidad a flor de piel. No le puede decir algo a alguien porque ya explotó por la situación que estamos viviendo. Pero aún los sentimientos deben de ser controlados por el Espíritu Santo. Es un área de la vida en la que tenemos que permitir el dominio de Dios, el fruto espiritual. Esos sentimientos de los cuales hablaba el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo número 2. Y ahí quiero detenerme por un momento, donde Pablo le explica a la iglesia de Filipos: completen mi gozo. Y viene cómo lo van a completar. La iglesia de Filipos, que era una iglesia estupenda, madura, espiritual, Pablo les dice: completen mi gozo. Y aquí viene: sintiendo lo mismo. O sea, la iglesia debemos de tener los mismos sentimientos, los sentimientos que Dios quiere que tengamos, y debemos expulsar los que Dios no quiere que tengamos. ¿Cuál es el sentimiento que debe gobernar nuestra vida? Ahí está en el verso 2, es el amor. Sintiendo lo mismo, dijo Pablo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué importante es para la vida cristiana, si queremos agradar a Dios, aprender a dominar nuestros sentimientos, porque no todo lo que sientes agrada a Dios. Y tendremos que meditar en cuáles son esos sentimientos que debiéramos de expulsar de nuestras vidas, para darle lugar a que el sentimiento del amor controle los demás sentimientos. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 me hablan de un sentimiento que no debe estar en la vida del creyente. Hebreos 12, 14 y 15 dice: sigan la paz con todos. O sea, no tengas sentimientos en contra de nadie. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo va a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Si no controla el sentimiento de amargura, del cual habla ahí, dice que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay sentimientos que no deben de estar en nuestras vidas. Hay sentimientos que debemos dejarle a Dios para que Él los domine. Sentimientos de rencor, de resentimiento, falta de perdón, odio contra alguien, recelo, egoísmo, envidia. Todos esos sentimientos, tristeza, desánimo, desgano, deben de ser expulsados de la vida del creyente. Pero ¿cómo, pastor? No sé cómo hacerle. Hay que buscar el poder del Espíritu Santo para que tome el control, el dominio, como un fruto espiritual, de nuestros sentimientos. No sea que por un sentimiento dejes de alcanzar la gracia de Dios. El dominio propio debe estar presente en todas estas áreas de la vida. No solo se trata de tener dominio propio para escoger lo que hacer y lo que no hacer. Se trata de tener dominio propio en el cuerpo, en la lengua, en la mente, en el deseo, en las ambiciones y en los sentimientos. Y a algunos le parecerá poca cosa. No, no es poca cosa. Necesitamos, usted y yo, un toque del Espíritu Santo para que genere en nosotros el fruto espiritual del dominio propio, y podamos ser creyentes que agrademos a Dios con toda nuestra manera de vivir. Y ahora debo preguntarte: ¿hay alguna de estas áreas en tu vida que necesites que el Espíritu Santo tome el control?
Porque el dominio propio, repito, no es con tu fuerza de voluntad y ser más inteligente para saber qué escoger. No, necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Necesitamos una llenura espiritual para que entonces el Señor controle y domine nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestra mente, nuestros deseos, nuestras ambiciones y hasta nuestros sentimientos. Si hay alguna de estas áreas de las cuales te he hablado, en la cual hayas perdido el dominio y ahora tú ya no dominas esa área, sino que ahora esa área te domina a ti, hoy podemos orar y pedir al Espíritu Santo ese poder para que domine toda nuestra vida, y entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de Jesús. Y entonces con nuestra manera de vivir podamos honrar a Dios con nuestro cuerpo, con lo que decimos, con nuestra lengua, con lo que pensamos, con lo que deseamos, con lo que ambicionamos y hasta con lo que sentimos. Pero esto jamás será una posibilidad para ti, sino hasta que le pidas al Señor que Él genere en ti este fruto espiritual del dominio propio. Y hoy quiero convocar a todas aquellas personas que necesitan de dominio propio en alguna de estas áreas, porque lo han perdido. Quizá ya no dominan alguna de estas áreas, pero sabes, el Señor quiere que tú y yo tengamos dominio propio, porque solamente así podremos vivir una vida que agrade a Dios, que podamos tener no solo el conocimiento, sino el valor y el poder para rechazar las cosas que deshonran a Dios y para escoger y tomar las cosas que honran a Dios en nuestro cuerpo, lengua, mente, deseos, ambiciones y hasta los sentimientos. Si has estado luchando en alguna de estas áreas en tu vida y sientes que has perdido el control y que Dios ha perdido el control de alguna de estas áreas, hoy puedes acercarte al Señor. Puedes orar así conmigo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una vez más dile: y yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Espíritu Santo, queremos pedirte que tomes el dominio de nuestra vida entera, Señor. Muchos de nosotros hemos batallado o estamos batallando con alguna de estas áreas porque no hemos podido dominarla. Todavía no hemos podido tomar el control de nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestros deseos, nuestra mente, nuestras ambiciones o nuestros sentimientos, Señor. Y todavía flaqueamos en alguna de estas áreas, y por eso, Señor, a veces caemos y nos equivocamos y nos tropezamos, y por eso a veces todavía te deshonramos con nuestra manera de vivir. Pero Señor, hoy queremos acudir a ti, Espíritu Santo, para pedirte que ese fruto espiritual comience a generarse a manos llenas en nuestra vida. Te pedimos perdón si nosotros mismos habíamos retirado ciertas áreas de tu control. Ahora las rendimos delante de ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a dominar nuestro cuerpo para que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo te dé la gloria.
Espíritu Santo, danos el poder para dominar nuestra lengua, para que de esta boca no salga agua dulce y agua amarga, que no salgan palabras de bendición a Dios y palabras de maldición a nuestros semejantes, Señor. Que de esta lengua solamente salgan palabras de alabanza, palabras dulces, lo que tú quieres que de aquí salga, Señor. Ayúdanos a dominar nuestra lengua para honrarte, Señor, con todo nuestro ser. Te pido por nuestra mente, Señor, porque en ocasiones la mente es tan rápida, o la dejamos volar y divagamos en pensamientos o en ideas equivocadas, torcidas, inadecuadas, impropias. Pero Señor, hoy te queremos pedir, Espíritu Santo, que generes en nosotros la mente de Cristo y que nos des dominio propio hasta en lo que pensamos. Lo mismo haz, Señor, con lo que desea nuestro corazón, con nuestros anhelos, Señor. Que no sean anhelos egoístas, que no sean deseos carnales, Señor. Ayúdanos a desear lo espiritual, la palabra, la oración, nuestra relación contigo, el servicio cristiano, Señor. Gobierna y domina aún nuestros deseos. Haz lo mismo, Señor, con lo que ambicionamos, para que no nos vayamos a perder, Señor, en la búsqueda de cosas que son secundarias, de cosas que aquí se van a quedar. Señor, ayúdanos a dirigir bien nuestras ambiciones a los tesoros eternos. Y Señor, sobre todas las cosas te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestros sentimientos. Que no haya dentro de nosotros ningún sentimiento de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, de egoísmo, de envidia. Señor, libéranos de esos sentimientos. Todo sentimiento de tristeza, de desánimo, de depresión, lo sacamos fuera, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestros sentimientos, para que aún en nuestros sentimientos te demos la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces. Toma el control de toda nuestra vida, Espíritu Santo. Y a ti te decimos otra vez: yo quiero que gobiernes, cante mi vida. Ríndase al Señor. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Que así sea, Señor. Domina nuestra vida por completo. En tu nombre hemos orado, Jesucristo. Amén. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Deja que Él domine tu vida entera. Que el Señor te bendiga.